Creía que el amor de una madre era inquebrantable. Hasta que mi hermana lo convirtió en una jaula de hierro para ahogar la verdad de su propio hijo. En una noche de tormenta en Lugo, me arrancó a Luis de las manos, gritando que yo era el veneno que lo había corrompido. Y lo arrastró a un infierno disfrazado de salvación. Aquel día, el cielo de Galicia se partió en dos. Y con él, mi alma. Porque su identidad no era un crimen, sino el latido más puro que jamás había conocido. Yo siempre supe que el mundo de Lugo era un lugar de sombras largas, donde las murallas romanas no solo rodean la ciudad, sino que encierran secretos que nadie quiere desenterrar. Nací aquí, en el corazón de Galicia, bajo lluvias que limpian el alma pero también la pudren si no las dejas ir. Me llamo Javier. Tengo 38 años. Y desde que era un crío flaco con ojos demasiado grandes para mi cara, supe que no encajaba en el molde que mi familia había tallado para mí. Mi hermana mayor, Carmen, era la joya de la casa, fuerte, devota, con esa fe católica que hace que las mujeres gallegas parezcan santas con delantal. Ella se casó joven con un camionero de mirada opaca. Y de esa unión nació Luis, mi sobrino. El único rayo de luz en nuestra familia de silencios. Luis llegó al mundo un 15 de agosto. Día de la Virgen. Y desde entonces fue como si el cielo hubiera depositado un milagro en nuestras vidas grises. Lo vi nacer en el hospital de Lugo, con su llanto débil pero insistente. Y juré en silencio que lo protegería de todo, de las tormentas que azotan la muralla, de los chismes que corren por las plazas como el viento del norte. Y sobre todo, de la rigidez que mi hermana imponía a todo lo que tocaba. Carmen lo crió con mano dura, pero con un amor que rayaba en la obsesión. Es mi sangre, Javier, me decía siempre, mientras lo acunaba en la cocina de nuestra casa familiar en el casco viejo, donde el olor a caldo gallego se mezclaba con el incienso de la iglesia cercana. Yo, en cambio, era el tío raro, el que no se casaba, el que trabajaba de profesor de historia en el instituto local y pasaba las noches leyendo en bares de mala muerte, huyendo de las miradas que me juzgaban por no tener mujer ni hijos. Pero Luis y yo éramos distintos. Desde pequeño. Él me buscaba. Venía a mi piso diminuto en la calle Nova, con sus libros bajo el brazo y preguntas que le salían como balas. ¿Por qué las murallas de Lugo resistieron a los romanos? ¿Tío? ¿Resistirán ellas a todo? Yo le contaba historias de celtas y legionarios, pero también de amores prohibidos en la niebla gallega, de hombres que se amaban en silencio bajo los robles centenarios. No le oculté quién era yo. Cuando cumplió 15. Una tarde de otoño con hojas rojas cubriendo el suelo empedrado. Se sentó en mi sofá raído y me dijo, tío, creo que me gustan los chicos. Como a ti. Su voz temblaba. Pero sus ojos, verdes como los prados de la Terra de Lemos, eran firmes. Lo abracé entonces, sintiendo su cuerpo delgado contra el mío. Y por primera vez en mi vida, el peso de mi propia soledad se aligeró. Eso no es un pecado, Luis. Es tu verdad. ¿Y la mía? Carmen no lo supo al principio. O fingió no saberlo. Seguía trayéndolo a misa los domingos, obligándolo a confesarse con el padre Manuel, ese cura de rostro arrugado que olía a tabaco y a hipocresía. Pero las grietas empezaron a aparecer. Luis se volvió callado. Sus notas bajaron. Y un día lo pillé llorando en el parque de la Alameda.
Con el móvil en la mano y mensajes de un chico del instituto que no respondía. Mamá dice que es una fase. Tío. Pero duele como si me estuvieran arrancando la piel. Le limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Áspera de tanto corregir exámenes. Y le prometí, no estás solo. Yo estaré aquí. Aquellas palabras fueron mi juramento. Pero también mi sentencia. Los meses siguientes fueron un lento envenenamiento. Carmen empezó a notar cómo Luis se arreglaba más. Cómo evitaba las faldas de las chicas en las fiestas del pueblo. Una noche. Después de una cena familiar en la que el pulpo a feira se enfrió sobre la mesa. Ella explotó. Es por ti. Javier. Tú y tus cuentos de hadas pervertidos. Lo estás convirtiendo en un maricón como tú. Las palabras cayeron como hachazos en la madera vieja de la casa. Mi cuñado. Callado como siempre. Solo bajó la mirada al plato. Yo me quedé helado. Con el tenedor a medio camino de la boca. Sintiendo como el caldo se me subía a la garganta como bilis. Luis. De 17 años ya. Se levantó y salió corriendo a la calle. Donde la lluvia de Lugo lo recibió como un viejo amigo. Esa fue la primera vez que vi el odio en los ojos de mi hermana. No era solo miedo, era una furia ciega. Alimentada por años de sermones en la catedral y vecinas chismosas que susurraban sobre el soltero empedernido. Me marché esa noche. Caminando bajo el aguacero hasta mi piso. Donde me senté en el suelo con una botella de queimada y lloré por primera vez en décadas. No por mí. Sino por Luis. Sabía que el veneno se había filtrado. Y que pronto nos alcanzaría a los dos. Pero el verdadero infierno empezó despacio. Como la niebla que sube del Miño en las mañanas frías. Carmen lo aisló. Le quitó el móvil. Lo inscribió en un grupo de oración juvenil que olía a conversión forzada. Y cada vez que Luis venía a verme. Era con excusas torpes, mamá dice que estás ocupado. Yo lo esperaba en la muralla. En el mirador del parque. Donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Allí hablábamos en susurros. ¿De sus miedos? De cómo soñaba con escapar a Madrid o Barcelona. De chicos que le aceleraban el pulso en secreto. Tío. ¿Duele siempre tanto ser uno mismo? Me preguntaba. Y yo. Mintiendo por primera vez. Le decía, no. Pequeño. Duele solo al principio. Luego. Vuela. Imaginaba que podíamos resistir. Que el amor entre tío y sobrino era más fuerte que la sangre amarga de Carmen. Pero el destino de Galicia es traicionero. Como sus ríos que se desbordan sin aviso. Una tarde de invierno. Con la nieve fina cubriendo los tejados de pizarra. Luis no apareció en nuestro punto de encuentro. Llamé a casa de Carmen. Y su voz al teléfono fue un cuchillo, no vengas más. Javier. Has hecho suficiente daño. Colgué. Sintiendo el frío calarme hasta los huesos. Y supe que la tormenta se avecinaba. No imaginaba cuán devastadora sería. Los días siguientes fueron un limbo de ansiedad que me roía las entrañas como el hambre de un lobo en las noches de enero. Lugo parecía más pequeña. Sus murallas un círculo asfixiante que me recordaba que no había salida fácil. Intenté contactar a Luis por todos los medios, notas dejadas en el buzón de su instituto. Mensajes a través de amigos comunes que me miraban con lástima. Nada. Solo el silencio. Ese compañero traidor que siempre había sido mi sombra desde que salí del armario a los 20.
En una cena familiar donde mi padre me llamó abominación antes de morirse de un infarto 2 años después. Carmen. En su duelo. Me culpó incluso de eso. Papá se fue por tu culpa. Me espetó una vez. Y aunque lo negué, la culpa se me pegó a la piel como la humedad gallega. Una semana después. El mazazo. Fui a casa de mi hermana un mediodía. Con una excusa endeble sobre unos papeles de la herencia familiar. La encontré en la cocina. Removiendo una olla de lacón con grelos. Su rostro demacrado pero con una determinación que me heló la sangre. ¿Dónde está Luis? Pregunté directamente. Sin preámbulos. Ella dejó la cuchara y se giró. Sus ojos rojos como si hubiera llorado ríos. ¿Se fue? A un sitio donde aprenderá a ser normal. Donde tú no puedas envenenarlo más. Su voz era un susurro ronco. Pero cargado de veneno. ¿Qué has hecho? ¿Carmen? ¿Lo has mandado a un centro de esos? Es tu hijo. Joder. Ella se rió. Una risa seca como las hojas muertas del otoño. Es mi salvación. El padre Manuel me recomendó una clínica en el interior. Cerca de Ourense. Allí lo curarán de tu enfermedad. ¿De esa? Identidad que le metiste en la cabeza con tus cuentos de maricones felices. Me quedé paralizado. El mundo inclinándose como en un mareo. Una clínica de conversión. Esas mazmorras disfrazadas de esperanza. Donde jóvenes como Luis eran torturados con promesas de normalidad. Con terapias que rompían almas en nombre de Dios. Recordé historias que había leído en foros oscuros. De chicos gallegos que volvían mudos. Con ojos vacíos. O que no volvían en absoluto. Eso es ilegal. Carmen. Es abuso. Lo denunciaré. Ella se acercó. Su aliento oliendo a café amargo. Inténtalo. Y verás cómo te quedas solo de verdad. Nadie en Lugo te creerá. Eres el desviado de la familia. Salió de la cocina. Dejándome con el eco de sus palabras y el borboteo de la olla. Que parecía burlarse de mi impotencia. Esa noche. No dormí. Caminé por las murallas bajo la luna llena. Que iluminaba las piedras como un testigo mudo. Pensé en mi propia juventud. En cómo había escondido mi primer beso con un chico del pueblo en el bosque de Afonsagrada. Temiendo que mi madre lo oliera en mi ropa. Había sobrevivido. Pero ¿a qué precio? Amistades perdidas. Noches de insomnio. Un corazón endurecido por el rechazo. Luis no merecía eso. Él era puro. Con su risa que llenaba las plazas y su curiosidad que devoraba libros como yo. Juré que lo sacaría de allí. Aunque me costara todo. Al día siguiente. Empecé la búsqueda. Llamé a contactos en asociaciones LGBT de Santiago. A abogados que conocí en manifestaciones contra la discriminación. Es complicado. Javier. Me dijo uno. Una mujer de voz firme llamada Rosa. Esos centros operan en la sombra. La familia tiene derecho sobre el menor. Luis tenía 17. Casi 18. Pero en Galicia. La patria potestad era un yugo pesado. Viajé a Ourense en mi viejo Seat. Siguiendo pistas vagas, un pueblo llamado Barsacova. Un caserío reconvertido en retiro espiritual. El camino serpenteaba por colinas verdes. Pero mi mente era un torbellino de rabia y miedo.
¿Qué le estarían haciendo? ¿Electricidad? ¿Oraciones forzadas? ¿Aislamiento hasta que negara su esencia? Llegué al atardecer. El sol tiñendo los viñedos de sangre. El lugar era un horror pintoresco, una finca con rosales mustios y un cartel descolorido que decía, «Renacer en Cristo». Golpeé la puerta. Y un hombre flaco con alzacuellos me abrió. Busco a Luis García. Es mi sobrino. El cura sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Aquí no hay nombres. Solo almas perdidas que encuentran el camino. Intenté entrar. Pero dos tipos fornidos me bloquearon. Vuelva cuando sea el momento. La familia decide. Me marché con las manos temblando al volante. Sintiendo la derrota como un puñetazo en el estómago. De regreso en Lugo. El aislamiento se volvió asfixiante. Carmen me evitaba. Mi cuñado fingía no verme en el mercado. ¿Y los vecinos? Esos guardianes de la moral gallega. Empezaban a susurrar. Pobre Carmen. Con el hijo así por culpa del hermano. Iba al instituto como un autómata. Corrigiendo ensayos sobre la guerra civil mientras mi mente revivía flashes de Luis. Su sonrisa tímida al confesar su primer amor. El chico del equipo de fútbol que lo besó detrás del gimnasio. Me escribí cartas a mí mismo. Promesas de no rendirme. Y las guardaba en una caja de zapatos bajo la cama. Junto a fotos nuestras en la playa de las Catedrais. Donde el mar rugía como un aliado. Pasaron semanas. 2 meses. Recibí una carta. La primera señal de vida. La letra de Luis. Temblorosa, tío. Duele todo. Me dicen que soy malo. Que tú me hiciste así. Pero recuerdo tus palabras. Aguanta. Te quiero. Lágrimas empañaron el papel. Y la rabia me consumió. Carmen había interceptado mis intentos. Pero no esta. Planeé el rescate, dinero ahorrado de años. Un amigo camionero que conocía caminos secundarios. Y el coraje que nace del amor puro. Pero el destino. Caprichoso como las meigas gallegas. Tenía otros planes. Una noche de marzo. Con vientos que aullaban contra las murallas. Carmen apareció en mi puerta. Estaba deshecha. El pelo revuelto. Los ojos hinchados. Viene a por mí. Javier. El diablo. Lo he perdido. No entendí al principio. Me contó entre sollozos, Luis había intentado fugarse de la clínica. Herido en una pierna por un guardia. Lo devolvieron. Pero ahora deliraba. Culpándola a ella por todo. Es tu culpa. Tú y tú. Forma de ser. La abracé por instinto. Sintiendo su cuerpo frágil contra el mío. Y por un momento. Vi a la hermana que fuimos, niños corriendo por los prados de Lugo. Soñando con un mundo justo. Pero el momento pasó. Lo recuperaré. Carmen. Pero no como tú quieres. Como él merece. Aquella confesión fue el primer quiebre en su armadura. Me dejó entrar en su dolor. Y en ese resquicio. Vi la verdad, su fanatismo no era odio puro. Sino terror a perder el control. A que su hijo fuera anormal en un pueblo donde la diferencia se ahoga en queimada y silencio. Planeamos juntos. A regañadientes, yo iría a buscarlo. Ella firmaría los papeles para sacarlo legalmente.
Pero en el fondo, sabía que mentía. Su amor era una cadena. Y Luis necesitaba romperla para siempre. La espera hasta el amanecer fue un suplicio de horas que se estiraban como goma. Carmen se quedó en mi piso, acurrucada en el sofá con una manta que olía a naftalina, murmurando oraciones entre dientes. Yo preparaba la bolsa, ropa de Luis, su libro favorito de Lorca que le había regalado, una foto nuestra en la festa da historia, donde reíamos disfrazados de romanos. Cada objeto era un talismán contra la oscuridad que nos esperaba. Si lo pierdo, Javier, no valgo nada, susurró ella en la penumbra. La miré. Su rostro surcado por arrugas prematuras. Y sentí una punzada de compasión mezclada con furia. No lo perderás. Pero tendrás que dejarlo ser. Salimos antes del alba. En el Seat que tosía como un viejo fumador. El camino a Barsakova era un serpenteo de curvas traidoras, flanqueado por eucaliptos que gemían con el viento. Carmen iba callada, las manos crispadas en el regazo, rezando el rosario con cuentas que chasqueaban como huesos. Yo conducía en silencio. La radio sintonizada en una emisora de fados portugueses que hablaban de amores imposibles. Recordaba a Luis de pequeño, persiguiendo mariposas en los jardines del Palacio de los Condes. Su risa un eco que ahora parecía un sueño lejano. ¿Cuánto lo habrían roto? ¿Seguiría siendo el chico valiente que me confesó su verdad? ¿O lo habrían moldeado en una marioneta de mentiras? Llegamos al caserío con el sol despuntando, tiñendo las colinas de oro pálido. El cura nos recibió en la puerta, su sonrisa ahora tensa como una cuerda de guitarra. Señora García, ha venido a por su hijo. Bien. Pero el proceso está en marcha. Carmen firmó los papeles con mano temblorosa. Y yo insistí en ver a Luis primero, solo para asegurarme de que está bien. Nos llevaron a una sala austera. Paredes blancas manchadas de humedad. Un crucifijo torcido en la pared. Allí estaba él, sentado en una silla de madera, vendado en la pierna, el rostro pálido como la cal de las paredes. Sus ojos, cuando me vio, se llenaron de lágrimas. Tío. No pude contenerme. Lo abracé, sintiendo sus costillas bajo la camisa holgada. Su cuerpo que había perdido peso como si el alma se le hubiera evaporado. Estás a salvo. Pequeño. Vamos a casa. Pero Luis se apartó ligeramente. Su mirada esquiva. Casa. ¿Qué casa? Mamá dice que todo fue un error. Que ahora estoy curado. Carmen ahogó un sollozo. Pero yo vi la grieta, en sus palabras. Un eco de duda. De la verdad que no podían borrar. El cura intervino, ha progresado mucho. Rechaza ahora esos impulsos pecaminosos. Le lancé una mirada que podría haber congelado el niño. Sus impulsos son su vida. Vale. Y usted es un carcelero con sotana. Salimos de allí con Luis cojeando entre nosotros. El aire fresco de la mañana gallega como un bálsamo en su piel. En el coche, el silencio era denso, roto solo por el zumbido del motor. Carmen intentaba hablar. Promesas torpes, hijo. Todo será como antes. Iremos a misa. Comeremos juntos. Luis la miró por el retrovisor. Sus ojos endurecidos más allá de sus años.
Antes. ¿Cuando me mentías que era normal? ¿O cuando me encerrabas para que no fuera yo? Las palabras cortaron como navajas. Y Carmen se derrumbó, llorando en silencio. Yo intervenía poco, dejando que el veneno saliera, sabiendo que la cura empezaba con la herida abierta. De vuelta en Lugo, instalamos a Luis en mi piso. Mi hermana se marchó a su casa, prometiendo visitas diarias. Pero su ausencia fue un alivio. Los primeros días fueron frágiles como cristal. Luis dormía mucho. Pesadillas que lo despertaban gritando: «No soy malo». Yo le preparaba desayunos gallegos, pan de maíz con queso tetilla. Café solo fuerte como el carácter de nuestra tierra. Hablábamos poco al principio. Solo de nimiedades, el tiempo. Las noticias de la tele sobre inundaciones en el norte. Pero una noche, con la lluvia tamborileando en las ventanas, se abrió. «Tío, allí me decían que tú eras el demonio. Que por tu culpa ardía en el infierno». Pero. ¿Sabes? Soñaba contigo. Con tus historias. Y eso me salvó. Lloramos juntos entonces, abrazados en la cocina iluminada por una bombilla desnuda. Le conté mi propia historia. Sin filtros, el primer amor fallido con un marinero en A Coruña. Las palizas verbales de mi padre. Las noches en que consideré la soga como salida. Duele. Luis. Pero el dolor pasa. Y lo que queda es tuyo. Puro. Él asintió. Su cabeza en mi hombro. Y por primera vez desde el rescate, vi una chispa en sus ojos, no la inocencia perdida, sino una fuerza naciente. Como el roble que brota en la roca. Pero la calma era ilusoria. Carmen no aceptaba la derrota. Venía cada tarde, con platos de empanada y Biblias marcadas en pasajes sobre Sodoma. Intentaba reconectar. Pero sus palabras eran minas: «Hijo, ¿por qué no pruebas con esa chica del coro? Es guapa». Normal. Luis se cerraba. Su rostro una máscara de paciencia agotada. Una discusión estalló una semana después. Ella encontró un libro mío sobre derechos LGBT, escondido en la estantería. «Esto es basura. Estás llenando su cabeza de mentiras otra vez». Luis intervino. Su voz firme por primera vez: «Mamá. Esa basura es mi vida. Y si no la aceptas, no eres mi madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen salió dando un portazo. Y Luis se derrumbó en mis brazos, temblando. «La odio, Tío. pero la quiero». ¿Cómo se hace? Le respondí lo único verdadero: se sobrevive. Día a día. Aquella noche, lo vi mirar por la ventana hacia las murallas. Su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Sabía que el abismo estaba allí, esperando el siguiente paso en falso. Los meses de verano trajeron un respiro falso. Lugo se llenaba de turistas. Las fiestas de San Froilán con sus pulpos humeantes y gaitas que ahogaban los secretos. Luis empezó a salir. Tímido al principio, paseos por la Alameda con amigos del instituto que lo aceptaban. Un chico llamado Pablo que lo hacía reír en mensajes nocturnos. Yo lo animaba. Vigilante como un lobo. Pero orgulloso. «Vive. Pequeño.
No mires atrás. Carmen rondaba. Llamadas esporádicas llenas de culpa disfrazada de preocupación. Cuídalo. Javier. No lo dejes caer. Ignoraba el subtexto. Pero el nudo en mi estómago crecía. Entonces llegó el golpe. Una carta certificada. De un abogado en Santiago. Carmen demandaba la custodia exclusiva, alegando que yo era influencia perjudicial por mi orientación desviada. Pruebas, testimonios del cura. Vecinos que juraban haber visto a Luis caminar como maricón. Leí el documento bajo la luz cruda de mi lámpara. El papel temblando en mis manos. Luis. Al enterarse, palideció. No pueden. Tío. No después de todo. Pero podían. Y lo harían. Si no luchábamos. La rabia me invadió como una ola del Cantábrico. Llamé a Rosa, la abogada. Y planeamos la defensa, testigos de la asociación. Informes psicológicos que probaban el daño de la clínica. Pero en el fondo, sabía que no era solo legal. Era una guerra por el alma de Luis. Y mi hermana estaba dispuesta a quemarlo todo. El juicio se avecinaba como una tormenta de agosto. De esas que arrasan los viñedos sin piedad. Lugo, con su fachada de tranquilidad medieval, bullía en chismes, en el mercado de la Plaza Mayor. Las tenderas susurraban sobre el escándalo de los García. Y en el bar de la esquina, mi cuñado ahogaba sus remordimientos en cañas dobles. Yo me convertí en un fantasma en mi propio instituto, colegas que evitaban mi mirada. Padres de alumnos que retiraban a sus hijos de mis clases. No queremos que nos contamines, me dijo uno en un pasillo. Y aunque lo ignoré, el veneno calaba. Luis, en cambio, florecía en la adversidad. Con 17 y medio. Su cuerpo se había llenado. Sus hombros ensanchados por caminatas diarias por la muralla, donde procesaba el caos con pasos firmes. Empezó terapia con un psicólogo de la asociación en Lugo. Un hombre discreto llamado Miguel que olía a libros viejos y comprensión. ¿Estás reconstruyendo? Luis. Le oí decir una vez por teléfono. Y era verdad, leía vorazmente. Poesía de Rosalía de Castro que hablaba de exilios internos. Y salía con Pablo. Besos robados en los rincones oscuros de la ciudad. Me confesó una noche. Con vino de Ribeiro en las venas, le quiero. Tío. Es real. No como los sueños que me vendían en esa clínica. Sonreí. Pero el miedo me roía, si perdíamos el juicio. ¿Qué sería de él? ¿Vuelta a la jaula? Carmen. Mientras, se hundía en su propio infierno. La vi una tarde en la catedral. Arrodillada ante la Virgen de los Ojos Grandes. Sollozos que resonaban en las naves vacías. Me acerqué. Impulsado por un resto de sangre compartida. Hermana, esto nos está matando a todos. Ella se giró. El rostro surcado de ríos secos. Tú lo empezaste. Javier. Con tu pecado. Si fueras normal, Luis lo sería. Sus palabras eran un mantra. Repetido hasta la náusea. Pero vi el temblor en su mandíbula. La duda que carcomía su fe. El pecado es el tuyo. Carmen. El de negarle a tu hijo el aire para respirar.
Salí de allí con el eco de sus plegarias, sabiendo que el juicio la rompería o la endurecería para siempre. El día llegó en mayo. Bajo un sol implacable que hacía brillar las losas de la plaza del ayuntamiento. El juzgado era un edificio modernista, incongruente en la antigua Lugo, con pasillos que olían a cera y desesperación. Entramos juntos, Luis y yo de un lado. Carmen con su abogado. Un tipo seboso de corbata floja. El juez. Un hombre de bigote gris y ojos cansados. Escuchó las alegaciones con neutralidad gallega. Carmen testificó primero. Su voz quebrada pero convincente, mi hermano lo corrompió. Lo vi cambiar después de sus visitas. La clínica era para salvarlo. Mostró fotos antiguas de Luis con uniformes de Boy Scout. Sonrisas inocentes que ahora parecían acusaciones. Mi turno fue un calvario. Bajo el foco de las preguntas. Reviví mi vida, sí. Soy gay. Sí. Hablé con Luis de identidad. No. No lo convertí. Lo quise. Rosa presentó evidencias, el informe médico de la clínica. Con moretones documentados y testimonios de expacientes que hablaban de torturas psicológicas. Esto es abuso. Señoría. La señora García priorizó su dogma sobre la salud de su hijo. Luis habló al final. Su voz clara como el agua del Miño. Mamá. Te quiero. Pero no puedo ser quien no soy. Tío Javier me salvó cuando tú me perdiste. El silencio en la sala fue un vacío que succionaba el aire. Carmen sollozó, cubriéndose la cara. Y por un instante vi en ella no a la villana, sino a una mujer rota por sus propios miedos. El veredicto tardó una semana. 7 días de insomnio donde Luis y yo caminábamos por la muralla como penitentes. Hablando de futuros imposibles, estudios en Santiago. Amores sin cadenas. Si gano. Tío. Te debo todo. Me dijo una noche. Abrazándome con fuerza que olía a juventud y esperanza. Yo negué con la cabeza, no me debes nada. Solo vive. La notificación llegó por correo, custodia compartida. Pero con condiciones. Luis elegiría dónde vivir. Terapia obligatoria para Carmen. Y prohibición de tratamientos coercitivos. Ganamos. Pero no era una victoria limpia. Carmen se derrumbó en la lectura. Gritando en el teléfono, «¡Me lo quitas todo! ¡Eres el diablo!». Colgué. Temblando. Y abracé a Luis, que lloraba de alivio. Pero el turning point real vino esa noche. Cuando él me miró y dijo, «Ahora soy libre». Tío. Pero. ¿Y tú? ¿Cuándo vives de verdad? Sus palabras me golpearon como un rayo. Yo. ¿Qué había sido su escudo? Había olvidado mi propia armadura rota. Esa noche. Solo en la cocina. Me miré en el reflejo empañado del microondas, arrugas prematuras. Ojos hundidos por años de silencio. Llamé a un viejo amigo. Un diseñador gráfico en Madrid que siempre me había dicho, ven. Javier. La vida no es solo murallas. Colgué antes de que respondiera. Pero la semilla estaba plantada. El verano trajo cambios sutiles. Luis se mudó oficialmente conmigo. Su habitación un caos de pósters de bandas indie y libros prohibidos en la clínica. Carmen visitaba. Tensa al principio.
trayendo dulces de la panadería de la esquina como ofrendas de paz. Una tarde. En el parque. Luis le tomó la mano. Mamá. No te odio. Solo. Aprende. Ella asintió. Lágrimas cayendo en el césped. Y por primera vez. Vi un atisbo de redención en su rostro. Pero el daño estaba hecho, las grietas en nuestra familia eran ríos que no se secan. Yo. Mientras. Empecé a desenterrar mi propio secreto. Un email a Pablo. No el novio de Luis. Sino un examor de mi juventud que ahora vivía en Vigo. Javier. ¿Sigues en esa tumba gallega? Respondió. Reí por primera vez en meses. Y planeé un viaje. Pero el destino. Siempre juguetón. Reservaba el clímax para el otoño. El clímax estalló en octubre. Cuando las hojas de los plátanos en la alameda se teñían de fuego y el aire olía a castañas asadas. Habíamos construido una rutina frágil, mañanas de desayunos compartidos. Tardes de Luis en el instituto con notas recuperadas. Noches de cine en mi sofá viejo. Donde veíamos películas de Almodóvar que hablaban de amores rotos y renacidos. Carmen progresaba en terapia. Sus visitas menos cargadas de culpa. Aunque aún murmuraba, perdóname, como un rezo. Yo. Por mi parte. Había empezado a salir, un café con un profesor del conservatorio. Besos tentativos en bares de la zona vieja que sabían a vino y posibilidad. ¿Estás vivo? Javier. Me dijo Luis una noche. Y supe que era verdad. Pero las sombras de Lugo no se disipan fácilmente. Una tarde de sábado. Con el sol bajo filtrándose por las persianas. Recibí una llamada del padre Manuel. Javier. Tu hermana. Ha hecho una tontería. Ven a la iglesia. Corrí. El corazón martilleando como un tambor celta. Atravesando plazas donde niños jugaban ajenos al drama. En la sacristía. Encontré a Carmen desplomada en una silla. Pálida como un sudario. Una botella de vino sacramental volcada a sus pies. Lo intenté. Javier. Intenté ser buena madre. Pero Dios me castiga. Entre balbuceos. Confesó, había contactado a la clínica de nuevo. No para llevar a Luis. Sino para curarse ella misma. Pensé que si yo cambiaba. Él volvería a mi normal. Había tomado pastillas. Un intento de suicidio que el cura había interrumpido. La llevé a casa en un taxi. Su cabeza en mi regazo. Murmurando disculpas incoherentes. Luis la esperaba en mi piso. Alertado por un vecino. Al verla. Su rostro se endureció, no ira. Sino una tristeza profunda. Como el mar en calma antes de la tormenta. Mamá. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejas en paz? Ella levantó la vista. Ojos nublados por el llanto y los sedantes. Porque te amo. Hijo. Pero mi amor te mata. Aquellas palabras. Crudas y desnudas. Fueron el quiebre. Luis se arrodilló a su lado. Tomándole las manos frías. Entonces. Ámanos como somos. O déjanos ir. El silencio que siguió fue sagrado. Roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Carmen miró a Luis. Luego a mí. Y en sus ojos vi el abismo, años de fe torcida.
De miedos heredados de una Galicia conservadora donde el amor no siempre rima con libertad. Lo siento. Susurró. He sido una monstruo. No era perdón instantáneo. Pero era el comienzo. Llamamos a una ambulancia. Y mientras la esperábamos, hablamos por primera vez como familia rota pero real. Luis contó sus miedos en la clínica, noches de rezos forzados que le quemaban la garganta. Espejos donde no se reconocía. Yo admití mi culpa, te usé como escudo para mi propia soledad. Luis. Perdóname. Carmen. Con voz débil. Confesó, te culpé porque no podía culparme a mí. Mi fe. Me cegó. La ingresaron esa noche. En el hospital de Lugo. Bajo vigilancia psiquiátrica. Luis y yo velamos en la sala de espera. Bebiendo café aguado de máquina. Nuestras manos entrelazadas en un gesto de solidaridad muda. Esto cambia todo. ¿Verdad? Dijo él. Asentí, o nada. Depende de nosotros. Al amanecer. Con la niebla cubriendo la ciudad como un velo. Supimos que el clímax no era destrucción. Sino catarsis. Carmen saldría cambiada. O no saldría, pero nosotros. Ya no éramos prisioneros. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital. Donde Carmen. Sedada pero lúcida en momentos. Leía folletos de asociaciones familiares LGBT que le traje. Es como un veneno lento. Murmuró una vez. Refiriéndose a su propia homofobia internalizada. Luis la perdonaba a pedazos, una sonrisa aquí. Una anécdota compartida allá. Yo mediaba. Puente entre el pasado y el futuro. Pero también empaqué mi maleta en secreto. Madrid me llamaba. Un trabajo temporal en una librería de Chueca. Un reencuentro con Pablo. Ve. Tío. Me urgió Luis cuando se lo conté. Yo estaré bien. Mamá y yo. Lo intentaremos. El adiós en la estación de autobuses fue un nudo en la garganta. Lugo se extendía a nuestros pies. Murallas eternas testigo de nuestro drama. Luis me abrazó fuerte. Su cuerpo ahora sólido. Lleno de vida. Gracias por enseñarme a pelear. Carmen. De pie a su lado. Extendió la mano, cuídate. Hermano. Y. Perdóname. La tomé. Sintiendo la aspereza de su piel. Y supe que el perdón era un proceso. No un evento. Subí al autobús con el corazón pesado pero ligero. El paisaje gallego desfilando como un sueño. En Madrid. Las luces de la Gran Vía me cegaron al principio. Pero pronto encontré ritmo, cafés con extraños que se convertían en amigos. Besos bajonians que no juzgaban. Escribía a Luis cartas largas. Llenas de historias de la movida madrileña. Y él respondía con fotos de Carmen y él en la muralla. Sonrisas tentativas. Pero el verdadero clímax. El que batió como un trueno. Fue una carta de Luis 3 meses después. Tío. Mamá se ha unido a un grupo de padres. Dice que quiere ser mejor. ¿Y yo? Estoy enamorado de verdad. ¿Ven a la boda? No es boda. Pero. Celebración. Reí. Lágrimas cayendo en el papel. Habíamos roto las cadenas. El año nuevo trajo nieve a Lugo.
Una rareza que cubría las murallas como un manto de pureza fingida. Regresé para la celebración de Luis, no una boda, sino una cena íntima en mi viejo piso. Con Pablo, Carmen y unos amigos del instituto que traían empanadas y vino de Ribeiro. La ciudad parecía renovada. O quizás era yo, Madrid me había pulido. Quitado el óxido de años de aislamiento. Abrazos en la estación. Luis más alto. Más seguro. Con un piercing en la oreja que desafiaba las normas gallegas. Bienvenido a la nueva normalidad. Tío. Bromeó. Carmen había cambiado. No era una santa repentina, sino una mujer en reconstrucción, terapia semanal. Un blog anónimo sobre madres arrepentidas que escribía en las madrugadas. Me abrazó torpemente. Su perfume a lavanda mezclado con el olor hospitalario que aún la perseguía. Gracias por no rendirte conmigo, murmuró. Cenamos alrededor de la mesa coja. Risas entrecortadas al principio. Luego fluidas como el albariño. Pablo contó anécdotas de su familia en Ferrol. Abierta y caótica, Luis habló de sus planes para la universidad en Santiago. Estudios de psicología para ayudar a otros como él. Carmen escuchaba, asintiendo. Y cuando llegó el postre en filloas con miel, levantó la copa, por las verdades que duelen. ¿Pero liberan? Aquella noche, mientras lavábamos platos en la cocina, Luis y yo hablamos a solas. Mamá está intentándolo de verdad. Me pidió perdón por la clínica. Dice que fue su rock bottom. Asentí, secando una sartén con movimientos lentos. El tuyo también lo fue. Pero mira dónde estamos. Él sonrió. Esa sonrisa que iluminaba Lugo más que las farolas de la muralla. Sí. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Madrid te ha robado el alma gallega? Reí, no. Solo me ha dado alas. Volveré. Pequeño. Pero ahora. Vivo. Los meses siguientes fueron un tapiz de normalidad ganada a pulso. Carmen y Luis reconstruían paseos por el Miño, donde ella escuchaba sus historias de Pablo sin juzgar, visitas mías desde Madrid. Fines de semana de gaitas y mariscos en la costa. Yo encontré amor propio en la capital, un compañero de piso que se convirtió en más. Noches de debates en bares queer sobre la España post-Franco. Pero Galicia tiraba. Como siempre, las raíces profundas en la tierra húmeda. Un año después del juicio. El cierre llegó en silencio. Carmen me llamó una mañana de primavera. Voz serena, Javier. He donado a la asociación. ¿Y? Quiero que sepas que estoy orgullosa de Luis. Y de ti. Colgué con el teléfono caliente en la mano, mirando por la ventana de mi piso madrileño hacia un cielo plomizo que recordaba a Lugo. No era un final hollywoodense, sino uno gallego, gris, pero fértil. Ahora, años después, Luis vive en Santiago con Pablo, terapeuta en una clínica que ayuda a jóvenes perdidos. Carmen visita. Abuela eventual si llega el día. Su fe transformada en algo inclusivo. Yo divago entre ciudades. Profesor itinerante. Contando historias no solo de romanos, sino de supervivencias. A veces, camino por las murallas de Lugo al anochecer. El viento susurrando secretos antiguos. Y me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Siempre la misma respuesta, sí. Porque en el fondo,
La dignidad no se regala, se recupera. Pedazo a pedazo. En el silencio de una mirada compartida o el eco de una risa libre. Y si el mundo pregunta por qué luchamos, dile esto: el amor no es una jaula. Ni una cruz. Es el fuego que quema las cadenas, dejando solo cenizas y alas.